Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Qué importante es entender ese sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? Pero también somos llamados a esa vida espiritual que viene de Dios, en este gran misterio de amor que vivimos como Iglesia Católica, para descubrir ese sentido de la vida, ese servicio y ese amor de Dios, para que así podamos contemplar sus maravillas. Escuchemos con mucha atención este Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender las palabras del Hijo de Dios, que ha venido por voluntad del Padre y nos hace descubrir a través de sus palabras el reino, esa buena noticia, esos misterios del amor de Dios, para que nosotros, peregrinos en este mundo, podamos volver a ese cielo prometido, a ese regalo de la vida eterna. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que podamos comprender estas palabras de amor, ese testimonio del Hijo de Dios, que ha venido a mostrarnos ese gran regalo del reino, esas bendiciones de Dios para nuestra vida, que construimos aquí en lo terrenal, pero que nos llama también a la vida eterna. Que el amor de Dios, su misericordia, el de servir, ayudar a los demás, es el sentido de la vida, de nuestra existencia.
de ver los grandes regalos del amor de Dios, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, veremos qué importante es tener esa vida espiritual que nos hace comprender ese misterio del amor de Dios, ese sentido de la vida, pero que también hay que vivir esa vida espiritual porque somos llamados algún día a la vida del cielo. Por eso es interesante ver las palabras del Hijo de Dios. El que viene de arriba está por encima de todos. ¿Y quién es? El Hijo de Dios. Como lo dice el prólogo de San Juan o el Evangelio, capítulo 1, verso 1, donde dice la palabra, ya existía, estaba junto a Dios y estaba con Dios. La palabra se ha hecho carne para habitar en nosotros. Pero vemos que muchas personas se quedan hoy en el mundo, en sus seducciones, en sus atractivos, y se olvida lo importante que es la vida espiritual, el regalo de la fe, como es los sacramentos, el regalo de la Santa Eucaristía, que es alimento vital para nosotros, el de orar, el de meditar la palabra de Dios, que es la que nos hace entender ese proyecto de amor, esas bendiciones de Dios para toda la humanidad. Por eso nos sigue diciendo el texto algo interesante: el que es de la tierra y habla de la tierra, porque vive pegado al mundo, a sus seducciones, a la vanidad, el pensar para sí mismo, el actuar egoístamente, o solamente pensar proyectos que generen dinero nomás. Y la persona vale por lo que hace, mas no el ser de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el mundo nos seduce, nos engaña y nos vuelve duros de corazón. Por eso, cuidado con aquellos sentimientos que el mal mismo da. Y entonces hay personas que se preguntarán, o dirán más bien, que para qué orar, el por qué estar ahí, para qué ir a la misa, para qué leer la Biblia. Algunos no deben sentir, porque tienen duro el corazón, porque no comprenden que nosotros fuimos creados por el amor de Dios, por un propósito de vida. Y es por ello que nosotros, que hemos vivido esa experiencia con el resucitado, esa experiencia de Dios ha transformado nuestra vida. Antiguamente teníamos un pensamiento, sí, lleno de prejuicios, de cuestionamientos, pero Dios tocó la puerta de nuestro corazón, transformó nuestra vida. Y hemos vivido esta experiencia con el Señor Jesús, que nos lleva a cosas grandes y maravillosas. Ver cómo el Señor sana a los enfermos, libera a los oprimidos, cómo, a pesar de momentos difíciles, la obra de Dios es perfecta, porque se tiene fe. Entonces, es ahí lo interesante, la invitación de la misma palabra y el mismo Señor que nos hace. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Y es Jesús el Señor. Es cierto, la promesa nació en Belén, el Salvador del mundo, pero quiso instaurarse en este lugar de Nazaret. El proceder de Dios es distinto al del ser humano. Su humildad, su sencillez, su amor por cada uno de nosotros. Pero algunos no comprenden, porque viven pegados al mundo, a sus propuestas, a sus seducciones.
Ahora, bonito es escuchar las palabras del Señor Jesús cuando dice: el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla la palabra de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Es una generosidad total de Dios ver sus milagros, sus prodigios. Sí, tenemos momentos de prueba, pero veremos cómo la mano de Dios está con nosotros. Qué importante es tener fe, confiar, creer y ver los grandes regalos de Dios que edifican el corazón de la humanidad. Dios nos miró con misericordia y te invitamos a que vengas a los brazos del Señor, que Él hace cosas maravillosas, que nos hacen descubrir ese sentido de la vida. Porque algunos dirán: Padre, pero estamos en esa vida espiritual, sí, pero una vida espiritual errónea, con la hechicería, la brujería, con estas tendencias orientales. Eso es del diablo. Las cosas de Dios realmente traen amor, paz, misericordia, servicio a los demás. El verdaderamente amarnos como hermanos. Y por eso vemos cómo esta expresión del Señor Jesús, ese gran amor que el Padre tiene hacia Él, y ha puesto todo en su mano. Lo importante es creer en el Hijo de Dios, porque en Él encontramos el regalo de la vida eterna. Pero el que se resiste al Hijo y no cree, pues corre el riesgo de condenarse, no porque yo lo condene, ni porque Dios lo quiera condenar, sino que su libertinaje, sus malas elecciones, los llevan a la condenación. Por eso, mis hermanos, que podamos entender el sentido de la vida, ese propósito de Dios, de amarnos unos a otros, de ser obedientes a las palabras mismas del Señor Jesús, que nos invita a descubrir esos grandes misterios del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que podamos creer en esas palabras del Hijo de Dios, poder descubrir el regalo de los sacramentos, la vida espiritual que nos lleva a esa experiencia de Dios, de la resurrección, de su entrega por amor a la humanidad, para que así nosotros también podamos ver grandes regalos del amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, y sentir la alegría del corazón, porque has sido bueno con nosotros. Nos muestras cuánto nos amas, que te manifiestas a la humanidad, que has venido por voluntad del Padre para mostrarnos ese gran reino de los cielos, que descubrimos a través de la humildad, de la sencillez, cómo actúas, mi buen Jesús. Qué hermoso es poder entender tus palabras, que son espíritu y vida. Que podamos entender el llamado que nos haces a cada uno de nosotros en esa vocación. Unos a la vida matrimonial, otros a la soltería. A nosotros como ministros, servidores, a través de este gran misterio de los regalos, de los sacramentos que podemos administrar para la gloria de Dios. Así como también oramos por la vida consagrada, como Dios suscita a través de los fundadores de distintas épocas ese camino de Dios a través de las distintas espiritualidades. Qué hermoso es poder comprender cuánto nos ama Dios, que sus palabras son espíritu y vida, que vienen a transformar nuestra vida, que oramos unos por otros para que así podamos ver los regalos de Dios, que oramos por los enfermos, por los que están en las cárceles, por los que quizás están
agobiados, con tristeza, con dificultades, pruebas, no estamos solos. Es saber esperar en el tiempo de Dios, Kairos, tiempo perfecto de la bendición, que transforma nuestras vidas, para que así podamos ver grandes regalos del amor de Dios. Esa paz que el Señor nos da cuando escuchamos sus palabras, cuando entendemos esa vocación, ese servicio de ser bendición unos a otros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Te invito a escribir esta hermosa frase de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Es a través del testimonio, de esa experiencia con el resucitado, esos grandes regalos del amor de Dios que nos han permitido ver grandes bendiciones. Y ahora, a través de ese servicio de Dios, extender esas bendiciones a nuestros hermanos. El Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.